¿Qué tal, hermanos? Muy buenas noches. Dios les bendice. Es un gusto poder saludarles en esta noche. Damos gracias a Dios por su vida, porque usted está al pendiente, está atento a las transmisiones de toda la semana, ¿verdad? Comenzando en los días martes, el día de hoy martes. Y es un gusto poder saludarle. Sea usted bienvenido a esta enseñanza, a esta cápsula que vamos a estar viendo el día de hoy. Así que recuerde que estamos estudiando el libro de Apocalipsis y que lo estamos haciendo de una manera práctica, estamos haciendo de una manera no teológica, sino práctica. Y bueno, seguimos en la carta de Esmirna, que es la carta que estamos estudiando. Y el tema de hoy lleva por título: el sufrimiento produce fe y la fe fidelidad, ¿sí? Así que vamos a Apocalipsis. Leo para ustedes Apocalipsis capítulo 2, versículos 8 al 11, que es lo que hemos venido estudiando en estos tiempos. Dice de la siguiente manera: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos, y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. ¿Sí? Vamos hasta ahí, dejar la lectura. Y bueno, recordemos que la última sesión decíamos que Dios no permitirá ninguna prueba, ninguna situación en nuestra vida que no sea para nuestro bien y para su gloria, que no sea para nuestro propio bien y para la gloria de Él. También decíamos que estas pruebas, estas tentaciones sirven para poder ver la sinceridad que tenemos en nuestra fe hacia Dios y nuestro amor hacia Cristo. Amén. Decíamos también que el sufrimiento tiene un propósito, y uno de ellos es que nos parezcamos más a Cristo, que nos asemejemos más a Jesús. Nos ayuda a aprender la obediencia, ¿verdad? Nos ayuda a poder someternos a Dios, nos hace que nuestro corazón se desligue de todo lo terrenal, o todo material, la forma de pensamiento terrenal, para que se apegue más a las cosas celestiales, ¿sí? También decíamos que lo que produce el sufrimiento, ¿verdad? O ese propósito en nuestras vidas del sufrimiento es para que seamos purificados como el oro, ¿verdad? Y que se pueda remover toda la impureza, ¿verdad? De nuestras vidas. Y sobre todo también nos hace madurar espiritualmente. Entonces, así que recordemos que las pruebas, las aflicciones no durarán para siempre, no durarán para siempre. Sea lo que tú estés pasando el día de hoy, ¿verdad? Eso no durará para siempre. Dios te dará la salida, ¿sí? Así que vamos a comenzar el día de hoy. Y para comenzar, en esta noche, quiero narrarte una historia de un hombre llamado Policarpo. Y cito de esta manera: si hacia el año 156 después de Cristo, los judíos habían incitado a los romanos para que arrestaran a un líder de la iglesia de 86 años de edad. Este líder era Policarpo. Los judíos habían hecho acusaciones salvajes contra él, las cuales eran totalmente falsas. Era una fiesta, ¿verdad? Y las multitudes que había en esa fiesta estaban al exterior celebrando. Esta multitud estaba entusiasmada y era fácil manipular, ¿sí? En el camino, dice la historia, hacia el anfiteatro, el oficial romano que había arrestado a Policarpo le pidió que se retractara. El oficial le dijo: ¿qué daño puede hacerte que quemes un poco de incienso a César? ¿Qué daño puede hacerte esto? Y hoy en día es lo mismo que
Satanás te susurra al oído. ¿Qué daño te puede hacer que pruebes tantito de esto, que corrompas tu santidad? ¿Qué daño puede hacer que corrompas tu integridad tantito? Además necesitas ese dinero. ¿Qué con que corrompas tantito tu integridad moral? ¿Sí? Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos con aquellas cosas. Sigo leyendo. Policarpo le respondió: yo no puedo hacerlo, le dijo. Así que lo llevaron al anfiteatro y fue arrastrado ante el procónsul romano, que una vez más le insistió a retractarse y le dijo: jura por el César y blasfema de Cristo, y yo te soltaré. A lo cual Policarpo respondió y dijo estas famosas palabras: 86 años he servido a Cristo, y Él nunca me ha hecho mal. ¿Cómo puedo hablar mal de mi rey que me salvó? Bueno, le dijo el procónsul, te vamos a tirar a los leones si no te retractas. Policarpo le contestó: entonces trae a los leones. Entonces el procónsul le dijo: bueno, no, mejor te vamos a quemar en la hoguera. Vamos a hacer una hoguera contigo. A lo cual Policarpo, dice la historia, que contestó: está bien, yo no temo al fuego que arde por un poco de tiempo y después se apaga. ¿Por qué te detienes?, le dijo Policarpo. Venga y haga su voluntad, le dice Policarpo al procónsul. Ocurrió que era día de reposo y los judíos, violentando sus propias leyes de no trabajar el sábado, ¿verdad?, dice la historia que ellos se apresuraron a buscar la leña para preparar la hoguera en la cual Policarpo fuese quemado, iba a ser quemado. Entonces Policarpo fue llevado a la hoguera y la historia nos dice que él iba a ser clavado en un madero, pero él les dijo: no es necesario, no voy a escapar. Por lo cual dice la historia que solamente lo ataron, ¿verdad?, a la estaca, al madero. Y después nos narra la historia que Policarpo oró, y una parte de esa oración fue la siguiente: te bendigo porque me has tenido por digno de este día y de esta hora, de que pueda yo estar entre tus mártires. Esta oración la hizo Policarpo estando ahí, pues ya prácticamente para que encendieran, ¿verdad?, la leña. Y dice la historia que cuando Policarpo termina su oración y dice amén, en ese momento la llama fue encendida y el fuego comenzó a quemarlo. Y dice la historia que como había mucho viento, el viento realmente no le pegaba de manera directa, y eso era un sufrimiento para él, y estaba siendo torturado por esa causa, porque estaba el calor, pero no consumía la llama su cuerpo por el viento que había, ¿sí? Entonces esto hacía que no pudiera morir rápidamente. Pero después de un tiempo, dice la historia que uno de los soldados, haciendo misericordia, o un soldado misericordioso, dice que le traspasó con una espada, y así terminó su sufrimiento. Ahora, ¿quién era Policarpo? Policarpo fue un obispo de la iglesia de Esmirna, y él era un discípulo del apóstol Juan, quien recibió la revelación de Jesucristo para las iglesias, en este caso la iglesia de Esmirna, ¿verdad? Recordemos que el Apocalipsis se escribió alrededor del 95 después de Cristo. Dado eso, es muy probable que Policarpo era un hombre joven en aquel entonces. Él tendría alrededor de unos 25 años de edad y probablemente era miembro de la iglesia de Esmirna cuando se enviaron las cartas y fueron leídas en las iglesias. Recuerde que son 7 cartas, pero que esas cartas se debieron haber leído en todas las iglesias, ¿sí? Y él probablemente estuvo en esa congregación cuando la leyeron, cuando estas cartas fueron leídas, y él seguramente escuchó estas palabras. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna: el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió,
dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación, tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada de lo que vas a padecer. No temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí, dice, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. Y podemos creer o suponer que Policarpo escuchó estas palabras cuando fueron leídas. De seguro él o si no las leyó en ese momento, si no estuvo presente en ese momento, algo que sí fue cierto es que las pudo escuchar más tarde, pero ya sea que haya sido en el momento de cuando se leyeron, ya que haya sido después de haberlas leído, las conoció esta parte de la Escritura, seguramente estas palabras lo habrían preparado para que 60 años más tarde, al estar sufriendo, él recordara estas palabras. Seguramente esto fue algo que él pudo ministrar su fuerza, pudo ministrar su corazón, y gracia para que en esa hora de la prueba él pudiera soportar, ¿sí? Cuando él fue detenido y llevado al anfiteatro, en la discusión con el procónsul, y luego al ver las llamas, al ver todo el escenario que se le acercaba, que se le aproximaba, podemos suponer que estas palabras resonaban en su mente, resonaban en su corazón, al ver todo el ambiente que se estaba propiciando para martirizarlo, para terminar con su vida. Seguramente estas palabras resonaban muy, muy fuertemente en su corazón. Yo conozco tu tribulación. Podemos ver entonces que en medio de eso Cristo pudiera haberle estado diciendo: no temas lo que vas a sufrir, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida, ¿sí? Y una de las cosas hoy en día es que quizás tú no estés sufriendo en la actualidad de forma o de la misma manera que Policarpo sufrió, pero aún así Dios conoce. ¿Qué conoce? Pues lo que vamos a enfrentar el día de hoy, lo que vamos a enfrentar en los años venideros. Es algo que Dios lo sabe, lo conoce. Y puedo asegurarte que cuando leemos una historia como esta de Policarpo, puede haber temor en nuestras vidas y podemos estar pensando y diciendo: no sé qué haría si algo así me sucediera. No sé si estuviera yo tan firme como estuvo Policarpo en ese momento. Pero eso lo vamos a ir viendo como vamos a ir avanzando, porque algo que el hombre teme es la muerte, ¿sí? Es la muerte, es el temor a morir, es el temor a morir. Entonces, a la medida que vamos a ir avanzando en esta parte que estamos estudiando, nuestro pensamiento y mi oración es que ese pensamiento vaya cambiando, ¿sí? Entonces Dios le dijo a la iglesia de Esmirna lo que iba a suceder, y aunque Él no siempre nos va a decir a nosotros lo que va a suceder, pero Él lo sabe. Él sabía que la iglesia, que Policarpo, lo que Policarpo iba a pasar 60 años más tarde, ¿sí? Él sabe lo que vas a enfrentar en estos días, Él sabe lo que vas a enfrentar en los años venideros. Y como hoy lo hemos leído y hemos visto esta historia de Policarpo, de los mártires de Cristo, y lo que hemos leído en esta carta a la iglesia de Esmirna, Dios nos quiere preparar para el sufrimiento que podamos tener o podamos enfrentar de diferente manera, que a lo mejor de Policarpo pudiéramos enfrentarlo de diferente forma, porque al final siempre es una lucha, es un batallar, es un sufrimiento, cada quien a la medida que Dios
lo considera, pero Él nos prepara para eso. ¿Por qué? Porque el sufrimiento es parte de la vida cristiana y vamos a sufrir de diferentes maneras, unos de una forma, otros de otra, pero siempre va a haber esas aflicciones, esa tribulación, pero Dios conoce lo que estás pasando. Ahora, ¿cuál es el consejo de Cristo a una iglesia que ya estaba sufriendo tanto? A una iglesia que va a tener un mayor sufrimiento en los días venideros, que era la iglesia de Esmirna. ¿Cuál sería el consejo de Cristo? Él le da 2 palabras de exhortación a la iglesia. La primera le dice: no temas. Literalmente, deja de tener miedo. Déjame decirte que este mandamiento, no temas, es una palabra, un mandamiento que lo encontramos más de 300 veces en las Escrituras. Tú lo has podido leer muchas ocasiones en el Antiguo Testamento, lo has escuchado, lo has leído del Nuevo Testamento. Ahora, el que Dios lo remarque o lo mencione tantas veces en las Escrituras, ¿cuál es la razón? Tiene una razón de ser, pero ¿cuál es esa razón? La razón es que Dios sabe lo propenso que somos a temer. Él sabe lo propenso que somos a temer ante las cosas. Y en esta noche quiero dejarte con esta reflexión, sabiendo que Dios sabe y que Dios lo menciona en las Escrituras, cuán propensos somos a temer. ¿Por qué? Porque tememos lo que no sabemos. Tememos lo que sí sabemos, pero también tememos a las cosas que han pasado, ¿sí? Tememos a las cosas que pensamos que podrían suceder. Hay un cierto temor en nuestras vidas. Tememos a las cosas que están pasando actualmente. Tememos a lo que pensamos que pudiera suceder, pero que nunca sucederá. Es algo que está en el hombre y es algo que Dios quiere quitar de nuestro corazón, porque ¿cuántas veces no te has encontrado en este tipo de pensamientos, en este tipo de formas de pensamiento en tu vida? A través de las cosas que vives, a través de las cosas que tú piensas que pudieran suceder, pero que jamás suceden, ¿sí? Con todos esos acontecimientos que hay a nuestro alrededor, ¿cuántas veces no nos hemos encontrado en ese temor, en esa forma de pensar? Y el temor te paraliza. Entonces, es tiempo de cambiar esa forma de pensar, y a través de que iremos estudiando, como te decía, esta parte, nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir, tiene que ir cambiando, ¿sí? Así que, hermanos, yo te quiero dejar hasta aquí con esto para que tú te lo lleves en tu corazón, tú lo reflexiones, tú lo medites en tu vida, como hoy en día no sufrimos tanto o no hemos pasado por situaciones tan gravosas como la de Policarpo que que acabamos de leer en esta noche, ¿sí? Pero ciertamente todo esto sirve para que Dios siga preparando nuestros corazones para las cosas por venir, para las cosas que vienen a futuro, ¿sí? ¿Por qué? Porque sabemos que este mundo irá empeorando, la situación se irá poniendo más dura, más fuerte, porque la venida de Cristo se aproxima y tenemos que estar listos y preparados. Así que te dejo con esta reflexión en tu corazón, ¿sí? Que te dejo con esta reflexión en tu corazón, que pases una bendecida noche y te mando un fuerte abrazo a la distancia. Dios te bendiga y nos vemos en la próxima transmisión. Amén.